Buenas. Los métodos o funciones de los controladores, lo único que hacen es tomar los requerimientos, hacerle las transformaciones que sean necesarias o guardarlos en las variables que sean necesarias y retornar una respuesta que siempre es un mensaje, pero la create no está creando, la read no está leyendo, la update no está actualizando y la destroy no está eliminando. ¿Por qué? Porque no estamos llamando al manager, no estamos llamando al gestor encargado de modificar la data. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, el pasito que queda, la capa más interna que nos queda, que es data. Para eso vamos a crear dos carpetas. ¿Por qué? Porque vamos a tener persistencia en memoria y también vamos a tener persistencia en file system. Luego haremos la de file system, por ahora concentrémonos en la memoria. Dentro de la carpeta memory vamos a crear products barra mem.js. ¿Por qué? Porque va a ser el archivo donde tenga el gestor de productos de la memoria. Y también voy a crear el users.mem.js, porque aquí voy a tener el gestor de usuarios de la memoria. Lo voy a poner en paralelo. ¿Por qué lo voy a poner en paralelo? Porque cada controlador necesita un método. ¿Bien? El create necesita un método, el read all, el update, el destroy, cada uno necesita un método. Así que vamos a definir la clase products manager. Esta clase va a guardar los datos en la memoria y para eso necesito crear una variable estática y privada de la clase que va a ser products y va a inicializarse con un array vacío. A continuación empezamos a definir los métodos. El primer método es el create. El create necesita, para poder crear un producto, un objeto con datos. Vamos a hacer que create dependa de un parámetro data, que va a ser justamente ese objeto de datos. Adentro del create, estructura de try catch. El catch es lo más fácil, va a arrojar el error. ¿Para qué? Para que el error handler de la función controladora maneje correctamente el error. Y dentro del try, ¿qué es lo que voy a hacer? Simplemente voy a llamar a esa variable privada y estática del Product Manager y le voy a hacer un push ¿de qué cosa? De ese objeto data que me acaban de enviar. El controlador está esperando recibir algo, así que vamos a retornar simplemente data. No nos volvamos locos, hay formas de mejorar este método, sí, pero por ahora devolvamos eso. Siguiente método, read. El read era para leer uno. Si depende de uno, bien, tiene que depender de un ID. ¿Y esto cómo lo voy a hacer? Bueno, vamos a guardar en una variable one. ¿Qué cosa? Lo que voy a buscar del Product Manager, la variable products, con el método find para poder buscar uno. ¿Qué tengo que chequear en esta callback del find? Bueno, tengo que chequear de cada uno each.id que sea igual a qué cosa. A este ID que viene acá, que le vamos a poner, como no es cualquier no es cualquier ID, es el product ID, le vamos a poner PID. Entonces, esto tiene que ser igual a PID. ¿Y qué hago con ese que encuentro? Lo retorno. Todo esto está bien, pero dentro de estructura de try catch. Así que acá adentro pego y el catch es lo más fácil, through error. Vamos con el read que sigue, que es el read all. Depende de algún parámetro y depende de la categoría. Si existe, va a depender de la categoría. ¿Bien? Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Bueno, voy a definir filtered, por ejemplo, y voy a usar el Product Manager, la variable donde tengo todos los productos, y voy a usar filter. Y acá, la callback, tengo que chequear each.category, que sea igual a category. Después vamos a mejorar un poquito esta lógica, pero por ahora simplemente retornemos ¿qué cosa? El array de filtrados, porque el controlador está esperando algo. Y esto está perfecto, pero va dentro de estructura de try catch. Acomodamos y el catch siempre lo mismo. Por suerte,
Es lo más fácil de configurar. Siguiente método, el update. Para poder actualizar, yo necesito el product ID y el objeto data con lo nuevo a actualizar. ¿Bien? Entonces, lo primero que tengo que buscar es el índice del producto que tengo que actualizar. ¿Y cómo voy a hacer? Bueno, hay una función de JavaScript que es findIndex. Hay un método, una función de orden superior, se le suele decir. Así que al Product Manager, la variable products, voy a aplicarle este método findIndex. ¿Bien? No tengo que buscar cualquiera. Tengo que buscar el índice de qué cosa. Del que coincida el ID con el PID. ¿Bien? Y luego, ¿qué tengo que hacer? Bueno, tengo que a esa variable productManager.product la tengo que reasignar. ¿Con qué cosa? Y bueno, esto es un array de datos. ¿Bien? Esto es un array de datos, pero no tengo que modificar el array entero. Tengo que modificar el que tiene ese índice. Tengo que modificar el que tiene ese índice. ¿Con qué cosas? Bueno, lo que estaba antes, lo que estaba antes, por ende hago una copia de eso que estaba antes, y lo que viene en el objeto data. De esa forma estoy actualizando. ¿Qué hago luego? Voy a hacer un return de ese producto con ese índice ya actualizado para chequearlo. Recuerden que el controlador siempre está esperando algo. Por último, necesito el destroy. Depende solamente de un product ID. Aquí adentro, estructura de try catch, cosa que me acabo de dar cuenta que me olvidé acá. No nos olvidemos. Try catch. El catch through error, el try through error, y acá vamos a pegar lo que definimos. ¿Y acá qué tengo que hacer? Lo mismo, tengo que definir el índice del que necesito eliminar. Así que me voy a copiar esta línea. Luego de definir el índice del que tengo que eliminar, voy a buscar en la variable que tengo en el Products Manager, con el método splice, voy a borrar ese que está en el índice encontrado. ¿Bien? Acá tengo que pasarle un segundo parámetro 1, ¿para qué? Para indicarle que a partir de ese índice index, borre a 1. Todas las lógicas que yo armé acá se pueden cambiar por otros métodos. No son la única forma de crear, leer, actualizar y eliminar. Si chequean en ChatGPT, puede haber alguna variación y vuelvo a repetir, no hay una única lógica, esta es una que incluso no es la que di en clase. Por último, es el controlador está esperando algo, así que voy a retornar. En este caso voy a retornar simplemente porque lo eliminé. Vamos a retornar el PID. Vamos a retornar el PID, no nos volvamos locos. Porque vuelvo a repetir, está esperando algo. Voy a guardar. Ahora que ya tengo los métodos, ahora que ya tengo los métodos, volvamos acá. Create. Volvamos acá. ¿Qué tengo que hacer acá? Bueno, vamos a importar el manager. Bien, pero para poder usar el manager lo tengo que exportar por default. Y no voy a exportar la clase, voy a exportar una instancia de esa clase. Así que products manager va a ser igual a new, la clase product manager. ¿Bien? Así que ojo acá que esto es minúscula, no sé por qué se pasó. Bien, esto es una instancia de la clase. Bien, así que guardo y acá me importo Products Manager. Bien. Chequeen siempre qué cosa. Acá está faltando .js. Bien. Acabo de guardar, está todo bien. Entonces ahora sí puedo empezar a usar los métodos del manager dentro del controlador. Entonces acá vamos a response, por ejemplo.
Voy a guardar en la variable response, ¿qué cosa? Lo que me tiene que devolver el método create de ese product manager. Punto create. Para guardar en la memoria no necesito esperar. Para guardar en la memoria no necesito esperar. Bien. Simplemente llamo al método y le paso data. Por último, esta respuesta, bien, además de poner product create, bien, puedo enviarle también ese objeto response creado. Bien, eso a modo de ejemplo como para mejorar un poco el create, pero no es necesario. Siguiente, el read para leer uno. Bien, el read para poder leer uno. Acá. Bien, tengo que llamar al método gestión del gestor para poder leer uno. Bien, entonces, const response va a ser igual. Voy a llamar al product manager, punto, read, pasándole ese PID. Ahora, response puede existir o no existir, y de ahí surge el condicional que tenemos que definir. Si existe response, perdón, vamos a hacerlo exactamente igual como lo tenemos ahí. Si no existe response, ¿qué tengo que hacer? Tengo que definir un error. ¿Cómo? Con el constructor de errores. Bien. Not found product. Y al error que le tengo que configurar, el status code, que va a ser 404. ¿Y luego qué hago? Hago un through del error. ¿Para qué? Para que el error handler maneje ese error. ¿Bien? Y en caso contrario, ¿qué hago? Bueno, en caso contrario, acá sí tengo que retornar una respuesta con un estado 200, un message, un message que diga product read, y ahora esto lo voy a cambiar. Bien. Quiero que me mande el objeto response que encontró. Bien. Quiero que me mande este objeto que encontró. Vamos al read all. Voy a guardar en la variable response. ¿Qué cosa? Bueno, lo que voy a llamar del product manager punto read all. Le voy a pasar category. Le voy a pasar categoría. Y de nuevo lo mismo. If response punto. Esto es un array, así que punto length. Si no existe un array, así que esto debiera ser cero. Si response.length y cero, un error muy similar a este. Bien. Un error muy similar a este, nada más que es not found products, plural. Y en caso de que sí exista, voy a enviar esta respuesta que diga products read, bien, y response va a ser el array con lo que encuentre. Siguiente, el update. Tengo que llamar al manager. Entonces, const response. ¿Qué cosa? Tengo que esperar la respuesta del product manager.update, pasándole el PID y data. Misma lógica. Bien, me voy a copiar el mismo if, pero lo voy a, perdón, me voy a copiar el mismo if que el read one, este. Bien. Eh, acá. Bien, ¿qué pasó acá? Vamos a corregir esto. Ahí está. Entonces, si no existe response, not found product, eso está bien. Ahora, si existe, es un 200, product updated, y vamos a mandar el objeto actualizado. Por último, el destroy. Bien. Consulto el manager. Const response. Recuerden que recién dije la palabrita await, esperar, pero no hace falta esperar a la memoria. Bien, entonces directamente al product manager.destroy, pasándole el PID. ¿Y acá qué tengo que hacer? Bueno, un condicional muy similar al que tenía recién. Bien, vamos a acomodar esto. Si no existe response, not found product, está bien. Si existe response,
product deleted y vamos a mandarle response. Esto no va más. Bien. Y eso es todo. En esto que acabamos de hacer con el manager de productos, de manera similar, se hace para usuarios. En el próximo video vamos a probar cada uno de estos controladores en Postman para chequear que está funcionando todo correctamente.